101.5 Costa Rica Radio presenta. En un movimiento realmente grandioso porque hubo muertos. Las voces del pasado en el presente. El primer momento en que piso tierras de América Central. Esto es El Hilo de la Historia. Aquí, en el estadio de Génova, Huancayazo, Costa Rica. Buenas noches, gracias por acompañarnos en un episodio más del Hilo de la Historia, un programa de esta emisora y el Centro de Investigaciones Históricas de América Central. Hoy queremos conversar sobre un tema que para algunas personas tal vez será novedoso, mientras que otras lo recuerden como parte de su pasado cercano, por haber sucedido en las últimas décadas del siglo XX. Pero es un tema que sin duda ya es parte de nuestra historia. Para presentarles esta temática, escuchemos el siguiente micro. La Suiza centroamericana. ¿Se ha preguntado por qué a Costa Rica la llaman así? ¿Por las montañas verdes llenas de vaquitas? ¿O porque somos muy civilizados y desarrollados? Digamos que tiene que ver más con la posición hacia la guerra y una buena pizca de ese asunto no es mío. La neutralidad es cuando un estado o país decide no intervenir de ninguna manera en los conflictos armados internacionales o internos de otra nación. La neutralidad también implica que el Estado que se declara como tal no iniciará ninguna guerra. ¿Y Suiza es un país neutral? Sí, en el Congreso de Viena de 1815 se reconoció de manera multilateral que Suiza es un Estado neutral, o sea, que no se mete en los asuntos de otros países. Pero, ¿cómo podía Suiza garantizar que ningún país se metiera con ella y así mantener esa neutralidad? Con sus fuerzas armadas. Así es. Suiza tiene ejército, o sea que si alguien se mete con ese país europeo, ellos van a responder. El caso de Costa Rica es diferente. En 1983, en lo más candente de la Guerra Fría, al presidente Luis Alberto Monge se le ocurrió que Costa Rica, que no tenía ejército desde 1948, sería además un país neutral. Y en 1986 se aprobó el proyecto de ley de neutralidad. Esto implica que nuestro país ni participa en conflictos bélicos de otras naciones ni puede iniciar una guerra. Tampoco tiene un ejército que defienda su soberanía si nos atacan. Entonces, ¿cómo hacemos para protegernos en caso de conflictos bélicos? Se supone que tenemos armas secretas, convenios internacionales, diplomacia, reputación como país pacífico y aliados, principalmente los Estados Unidos. Pero esta dependencia de otros países para defendernos no siempre nos ha funcionado. Nadie vino corriendo a apoyarnos cuando entre 2010 y 2011 el ejército de Nicaragua violó la frontera e hizo daños ambientales al país. ¿Y ahora quién podrá defendernos? Tuvimos que acudir al Tribunal Internacional de La Haya, cosa que también hacen países que no se han declarado neutrales. Igual si las amenazas fueran mayores, tendríamos que recurrir a ejércitos extranjeros, muy probablemente a los Estados Unidos. Así que esa parte de la neutralidad es más bien un arma de doble filo. Pero veamos qué ha pasado con la otra parte de la neutralidad, aquella de ese asunto no es mío. Mientras la neutralidad se declaraba para afuera, en lo clandestino, o quizá no tanto, el gobierno de Monge firmaba acuerdos con el de Ronald Reagan para que desde Costa Rica operaran radares, emisoras de radio y hospitales de la contra nicaragüense. Tanto así que en la península de Santa Elena había un aeropuerto desde el cual la CIA les mandaba suministros. Vaya manera de ser neutrales. En el año 2003, el presidente Abel Pacheco permitió que los Estados Unidos nos metieran en la lista de países que conformaron la coalición en guerra contra Irak. El presidente Siquiera dijo que solo había sido un apoyo moral. Entonces, ¿esta Suiza centroamericana habrá sido alguna vez neutral? ¿Lo es ahora? Para conocer más hechos relevantes, escuchar las voces del pasado en el presente en El Hilo de la Historia. Todos los jueves a las 9:30 de la noche, aquí en 101.5 Costa Rica Radio.
Para hablar de eso que se conoce como la neutralidad perpetua de Costa Rica, hemos invitado nuevamente a la máster Sofía Cortés Sequeira, quien es autora de un capítulo sobre este tema en el libro colectivo Ahí me van a matar, Cultura, Violencia y Guerra Fría en Costa Rica, 1979-1990, editado por los historiadores Iván Molina Jiménez y David Díaz Arias, y que salió publicado el año anterior con el sello de la editorial de la Universidad Estatal a Distancia. Sofía es profesora e investigadora de la Universidad de Costa Rica y trabaja en el Centro de Investigaciones Históricas de América Central y en el Instituto de Investigaciones Sociales. Sus trabajos académicos se han centrado en el estudio de la izquierda de nuestro país. Bienvenida, Sofía. Muchas gracias, Heidi, y un saludo a toda la audiencia del Hilo de la Historia. Sofía, para iniciar, ubiquemos el tiempo y el espacio. ¿Podrías hablarnos de la Centroamérica de los años 80 y sobre el papel de Costa Rica en ese contexto? Sí, hay que tener presente en la Centroamérica de 1980 la política que despliega el gobierno conservador de Ronald Reagan hacia la región, que entre 1981 y 1989 se va a dedicar a desplegar la llamada guerra de baja intensidad. Esta estrategia tenía como objetivo fundamental revertir los alcances que estaba teniendo el gobierno sandinista, que había llegado al poder en 1979, así como tratar de impedir el avance de las fuerzas revolucionarias en la región, principalmente del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, que pues estaba en una situación casi de empate técnico con el ejército salvadoreño. Es una política que se basa en tres elementos fundamentales, ¿verdad? El financiamiento a elementos contrarrevolucionarios locales, ¿verdad? Para evitar el uso de las Fuerzas Armadas directamente estadounidenses, sino que se basa en el financiamiento de este tipo de ejércitos irregulares, ¿verdad? Principalmente la llamada contrarrevolución en Nicaragua. Además, desplegaba una propaganda agresiva, ideológica, basada en fomentar los valores del anticomunismo, ¿verdad? En la región. Era una propaganda que contó con miles de millones de dólares, ¿verdad? En todos los países centroamericanos, fomentando este miedo al avance de las fuerzas denominadas comunistas en la región centroamericana, aunque sabemos que eran pues fuerzas mucho más complejas que esa etiqueta. Y además, la amenaza permanente de una invasión, ¿verdad? Siempre estaba ese elemento, ¿verdad?, de terror psicológico, de que en cualquier momento podría haber una invasión en Centroamérica, principalmente luego de 1983 con la invasión a la isla de Granada, ¿verdad? Este es como un elemento fundamental para reforzar esa amenaza permanente, aunque, como mencionaba, pues la estrategia privilegiada era más bien el financiamiento y uso de fuerzas armadas locales en una Centroamérica en donde la mayoría de los países se encontraban envueltos en guerras civiles internas, ¿verdad? Principalmente en Nicaragua. Era donde se desataba, digamos, la guerra más violenta en ese sentido, entre la contrarrevolución y el ejército sandinista. En El Salvador, entre el FMLN y el ejército salvadoreño. En Guatemala, ¿verdad?, entre la Unión Revolucionaria Guatemalteca, la ORNG, y el ejército de Guatemala. Y esto configuraba, pues, un panorama regional bastante incierto hacia el futuro, ¿verdad?, donde cientos de miles de vidas se estaban perdiendo. Donde además estas guerras iban de la mano con los intentos de iniciar la implementación del ajuste estructural en la región, ¿verdad? Es decir, también hay un panorama que también de desmantelamiento económico que empieza a desarrollarse regionalmente. Una crisis económica bastante fuerte, ¿verdad?, que habíamos heredado desde finales de la década de 1970, inicios de 1980. Y Costa Rica, en ese sentido, pues empieza a jugar un papel fundamental para la administración de Ronald Reagan, ¿verdad?, dentro de su política regional. Y también Costa Rica ve una oportunidad, ¿verdad?, en esa estrategia que está diseñando el gobierno norteamericano para también salvaguardar sus propios intereses dentro de la región. Es decir, ahí hay una relación de apoyo mutuo, digámoslo así, ¿verdad?, para romper un poco con ese esquema que le quita agencia también a los mismos actores regionales dentro de estas grandes estrategias promovidas por las potencias. Pues Costa Rica también ve una oportunidad de jugar dentro de ese esquema que está proponiendo Reagan para la región. No en el plano militar,
aunque sí va a haber una fuerte ayuda militar hacia Costa Rica y se va a militarizar enormemente la fuerza pública, por ponerlo en esos términos, y se van a establecer también grupos contrarrevolucionarios en territorio nacional, pero el fuerte, digamos, que podía aportar Costa Rica dentro de esa estrategia era a nivel de propaganda y diplomacia, ¿verdad? Principalmente propaganda y diplomacia antisandinista, como una vitrina democrática en la región, ¿verdad? Como una vitrina de lo que las democracias occidentales podrían permitirle a un país, ¿verdad? Para desarrollarse. Y ese es como, no sea como Nicaragua, sea como Costa Rica. Exactamente, ¿verdad? Hay una fuerte propaganda para reforzar una identidad nacional basada prácticamente en esa dualidad, ¿verdad? En esa antítesis, ¿verdad? Nosotros somos todo lo que no es Nicaragua, ¿verdad? Entonces somos democráticos, pacíficos, católicos, etcétera, ¿verdad? Y ahí hay una inversión muy importante, ¿verdad? En desplegar a Costa Rica como ese modelo para la región, un modelo que se vende, ¿verdad? Que se vende no solo hacia Centroamérica, sino también hacia Europa, etcétera, ¿verdad? Un modelo que es el que Estados Unidos, digámoslo así, quiere promover. Y Costa Rica en ese sentido, ¿verdad? Que está atravesando la administración Monge, que inicia en 1982, todavía inicia con una crisis económica bastante fuerte, ¿verdad? Un poco la tarea es evitar que esa crisis económica devenga en una crisis política, ¿verdad? Y que ponga en peligro las bases democráticas del sistema costarricense. Y ahí es donde se ve la oportunidad, pues, de utilizar ese recurso financiero, ¿verdad? Esos miles de dólares que Estados Unidos está dispuesto a inyectarle a Costa Rica para sortear esa crisis, implementar el ajuste estructural y a la vez pues evitar, digamos, ese temor de que la crisis económica deviniera en una crisis política, ¿verdad? Con ese aliado tan importante que es Ronald Reagan, que incluso a los pocos meses de que Monge asumiera su mandato ya realiza una primera visita al país, ¿verdad? El 2 y el 3 de septiembre de 1982, ya Reagan está aquí, ¿verdad? Para sellar públicamente esa alianza, ¿verdad? Que se va a establecer en ese sentido, y como mencionaba, pues es una alianza de doble oportunidad. Ahí, digamos, el punto de quiebre, ¿verdad? El punto más delicado es que efectivamente Reagan, si bien privilegiaba este rol, digamos, de diplomacia y propaganda por parte de Costa Rica, también, aunque de manera secundaria, estaba empujando al país a asumir estrategias militares, ¿verdad? Y un rol militar, aunque sí es menor en la región, pero que para Costa Rica, pues sí suponía cambios profundos, digámoslo así, en lo que era su dinámica de seguridad nacional, y en su dinámica de relacionarse con los países vecinos, ¿verdad? Principalmente al permitir la operación de las bandas contrarrevolucionarias en territorio nacional. Bueno, y así en breve, antes de irnos a la pausa, es en ese contexto en el que se declara Costa Rica, se hace esta proclama de neutralidad perpetua en el gobierno de Monge. ¿Era realmente neutral esa neutralidad? Bueno, hay que entonces entender esa neutralidad como una estrategia, ¿verdad? Entonces tenemos a la administración Reagan, ¿verdad? Presionando a Costa Rica a asumir una beligerancia política, militar, en Centroamérica, ¿verdad? Como, digamos, no se había hecho en periodos anteriores. Tenemos a una administración Monge interesada en sellar esa alianza, pero tratando de evitar que los costos internos sean tan fuertes para su administración, principalmente porque sabemos que la administración Reagan pues tenía poderosos enemigos, ¿verdad? A nivel internacional, es decir, era una administración que era muy criticada por su política guerrerista, no solo en Centroamérica, sino en general, ¿verdad? En el tercer mundo. Y Monge pues quería evitar los costos también poco políticos de esa alianza que podría tener hacia lo interno, principalmente con sectores de su propio partido, ¿verdad? La socialdemocracia, de Liberación Nacional, intelectuales, etcétera, ¿verdad? Que no veían con buenos ojos esa alianza tan fuerte que se estaba sellando. Y
para hacer un poco contención también a esas presiones militares, ¿verdad?, del gobierno estadounidense, es que plantea esta política de neutralidad perpetua, activa y normada, como para tener un margen de maniobra, ¿verdad?, en ese sentido. Estamos en el hilo de la historia con Sofía Cortés Sequeira, hablando sobre la neutralidad perpetua de Costa Rica, decretada en los años 80 del siglo pasado, en medio del contexto de los conflictos armados en Centroamérica y de la Guerra Fría. Sofía, nos estabas explicando de cómo esa neutralidad en realidad fue una estrategia, parte de una estrategia. Y efectivamente, bueno, como nos decías, Costa Rica no solamente se enfrentaba a un contexto convulso, sino que también estaba en una crisis económica. ¿Podrías contarnos qué otras estrategias internacionales desarrolló el gobierno de Monge para generar confianza en el contexto internacional y qué se buscaba a través de ellas? Sí, ahí pues la política de neutralidad realmente fue, digámoslo así, el caballo de batalla, ¿verdad?, de la administración Monge para presentarse ante la comunidad internacional y para ejercer también ese lobby hacia Costa Rica, tratando de buscar también más ayudas, ¿verdad?, que la estadounidense, que le permitieran también a su administración hacer un poco un contrapeso a las presiones tan fuertes, ¿verdad?, que venían de la administración Reagan, ¿verdad?, principalmente buscando aliados en Europa, de la socialdemocracia europea, etcétera, ¿verdad?, que le pudieran servir para realizar esos contrapesos. Lo cierto es que por más ayudas que se lograban conseguir, ninguna era equiparable, ¿verdad?, a la asistencia tan fuerte que estaba realizando Estados Unidos en términos económicos y políticos, y pues también a la presión que ejercía, ¿verdad?, directamente al estar Costa Rica ubicada en su backyard, ¿verdad?, y además zona canalera, ¿verdad?, a la par del Canal de Panamá, pues era una zona, hay que entenderla en términos geopolíticos, una zona sumamente estratégica, ¿verdad?, en cuanto al control estadounidense militar hacia la región. Ligándolo con el tema anterior, el tema es que esa neutralidad, ¿verdad?, la neutralidad disponía que Costa Rica pues no iba a formar parte de los conflictos armados de la región, que no iba a permitir la instalación de partes beligerantes, es decir, de fuerzas armadas en su territorio, que iba a decomisar cualquier arma que se encontrara, que iba a deportar a los combatientes que se encontraran en su territorio, etcétera. Lo cierto es que prácticamente nada de eso se cumplía en la práctica. ¿Verdad? Es decir, al contrario, ¿verdad? Aquí, hay exactamente, investigaciones que dan cuenta de campos de entrenamiento, de hospitales, de rutas para llevar armas, para llevar suministros. Exactamente, o sea, aquí la contrarrevolución nicaragüense operaba prácticamente a gusto, ¿verdad?, por todo el territorio nacional, como mencionas, con redes de abastecimiento, hospitales, casas de seguridad, campos de entrenamiento, ¿verdad?, principalmente ubicados en la frontera norte, pero con redes en todo el país, ¿verdad? El principal cuartel de ARDE, ¿verdad?, la Alianza Revolucionaria Democrática, comandada por Eden Pastora, estaba en Escazú, ¿verdad?, a vista y paciencia de todo mundo. El ejército estadounidense también instala una base militar importante en el Murciélago, en la zona norte de Costa Rica, donde se sabe, ¿verdad?, que se da entrenamiento militar y se forman cadetes costarricenses, ¿verdad?, en entrenamiento militar. Alrededor de un 25% de la fuerza pública de los años 80 es graduada en este tipo de entrenamientos, es decir, es una cuarta parte la que tenemos ya abiertamente militarizada, digámoslo así. Y eso es evidente, es decir, para la administración Monge es imposible esconder, ¿verdad?, esa realidad, por más propaganda, por más discursos oficiales de que aquí no está pasando nada en ese sentido, ¿verdad? La acción de ARDE principalmente, ¿verdad?, es evidente para la población. Numerosos ataques se desarrollan desde la frontera costarricense hacia Nicaragua, y las poblaciones que vivían en la zona norte pues eran testigos todos los días, ¿verdad?, de ese tipo de acciones. Y ahí pues el gobierno de Monge tuvo que sortear permanentemente una contradicción, ¿verdad?, entre lo que decía la proclama y lo que realmente estaba sucediendo, y tratar de, a pesar de eso, vender esa política de neutralidad hacia afuera y hacia adentro, ¿verdad?, y manejar un poco las presiones que habían tanto a favor como en contra
de la neutralidad, ¿verdad? Teníamos grupos, ahí se encontraba principalmente todas las organizaciones de izquierda costarricense, Vanguardia, el Partido Socialista, el MRP, que presionaban para que esa neutralidad se volviera real, ¿verdad? Que la criticaban porque decían de que en la práctica no se estaba cumpliendo, pero la apoyaban en el sentido de que esa neutralidad era la política que había que sostener, que en un escenario de guerra regional pues era la política más viable que podría promocionar Costa Rica y que tenía que cumplirse. Y por otro lado teníamos grupos más de extrema derecha, ¿verdad? Ligados principalmente a las cámaras empresariales de este país y al diario La Nación, que fue su principal vocero, que cotidianamente atacaban esa neutralidad y por el contrario querían una Costa Rica aún más beligerantemente antisandinista. Hay que aclarar que la diplomacia costarricense era bastante antisandinista, es decir, ahí la neutralidad no impedía ejercer esa diplomacia activa. Pero querían acciones más concretas, ¿verdad? Querían mayor apoyo a las fuerzas contrarrevolucionarias en el país, mayor apoyo al ejército estadounidense para operar en el país, es decir, querían aún una Costa Rica más beligerantemente antisandinista, ¿verdad? Más allá del plano diplomático, con el que sí estaban de acuerdo. Pero principalmente la Cámara de Comercio de Costa Rica empieza a ejercer, hay una presión muy fuerte contra la neutralidad que en varias ocasiones provoca crisis a lo interno del gobierno, ¿verdad? Además, entendiendo que dentro del mismo gobierno habían sectores que apoyaban y que, por otro lado, contrariaban la neutralidad. Y sectores estratégicos en cuanto a la seguridad nacional del país. Por ejemplo, el ministro de Seguridad, Ángel Edmundo Solano, apoyaba la neutralidad, pero el ministro de Gobernación, Alfonso Carro, estaba en contra de la neutralidad. Y eso hacía que hubiera un choque institucional permanente que se expresaba como contradicciones en la aplicación de la política, porque teníamos a la Guardia de Asistencia Rural apoyando a la contrarrevolución y por otro lado a la Guardia Civil, ¿verdad?, comandada por el Ministerio de Seguridad, tratando de poner ciertos límites, ¿verdad? Es decir, había un choque de fuerzas interno que se expresaba en términos concretos como contradicciones dentro de esa política. Bueno, sin duda que era como estrategia, fue una estrategia bastante polémica y poco efectiva. Y para ir cerrando, Sofía, trayendo este tema al presente, ¿la proclama de neutralidad está vigente? ¿Sigue siendo nuestro país ante el mundo un país neutral de esta forma perpetua y activa? ¿Y qué sentido tiene eso hoy? Sí, yo creo que a pesar de que Monge no logró convertir la neutralidad en ley, porque fue una pretensión de la administración de Monge convertirla en ley, pero la misma oposición interna a la neutralidad impidió que eso se llegara a aprobar y quedó como una proclama. En distintos momentos vemos cómo Costa Rica pues se ha vuelto a pegar un poco a esa línea, ¿verdad? Entendiendo que neutralidad no implica pasividad o falta de posición. Costa Rica a lo largo de estas décadas pues ha tenido posiciones en general sobre todos los conflictos que han habido a nivel internacional y regional, pero sí es fundamental mantener el espíritu de no convertirse en una parte activa, digamos, beligerante dentro de esos conflictos, ¿verdad? Costa Rica ha tratado en cierta medida de mantener por lo menos esa cara, ¿verdad? Aunque sabemos que muy similar a lo que pasó en la década de 1980, ha ejercido una diplomacia bastante activa, anticomunista en general, ¿verdad? En el sentido amplio, ¿verdad? Si bien no solo dentro de lo que podría calificar estrictamente como comunista, pero sí, digamos, muy plegada a los intereses norteamericanos en la región. Vemos cómo, por ejemplo, en el 2002, cuando el gobierno de Abel Pacheco metió a Costa Rica dentro de los países aliados en la guerra de Irak, inmediatamente un ciudadano costarricense mete un salacuartazo amparado en la neutralidad y gana ese salacuartazo, y la sala dice que Costa Rica tiene que permanecer neutral en los términos que se emitió la proclama del 83. Ahí se vuelve otra vez efectiva, ¿verdad? En ese momento que fue bastante crítico, ¿verdad? En cuanto a nuestra política internacional. Nuevamente, en los conflictos recientes latinoamericanos, que Costa Rica, pues en algunos momentos se ha vuelto más beligerante de lo que muchos sectores internos esperarían, también se vuelve
amparar, digamos, un poco el discurso en los términos de la neutralidad, y ahí es que sigue adquiriendo relevancia, digámoslo así, para la política exterior actual. Aunque el monje no logra darle el estatus ni instalarla como quería, ¿verdad? Que fuera una conmemoración anual y un poco en la memoria colectiva, como sí lo logró el Plan de Paz de Oscar Arias. Lo cierto es que cuando hay coyunturas álgidas, pues se vuelve un poco a recurrir, ¿verdad? Esa neutralidad que además cuando se construyó se le dotó de un discurso histórico que la fundamentaba como en los valores más auténticos, ¿verdad? Entre comillas, costarricenses, de democracia, de paz, de resolución pacífica de conflictos, y ahí, digamos, tiene una fuerza en que esos ideales, digámoslo así, siguen cobrando relevancia cada cierto tiempo, ¿verdad? Principalmente cuando nos encontramos ante escenarios que empiezan a subir de tono, ¿verdad? En la región. Pues qué interesante, porque aunque en la práctica esa neutralidad no fue tal, sí logró conectar con esos valores, ¿verdad? Y con esa imagen que Costa Rica quiere seguir dando al mundo. Lamentablemente el tiempo se nos fue. Muchísimas gracias, Sofía, por seguir con tus investigaciones arrojando luz sobre ese pasado de nuestra historia bastante reciente y también poco estudiado y bastante desconocido. Muchas gracias. Muchas gracias. Antes de despedirnos, queremos recomendarles la lectura de Ahí me van a matar, Cultura, Violencia y Guerra Fría en Costa Rica, 1979-1990. Sin duda, la lectura de este libro nos permite comprender el contexto de Costa Rica durante esta década que ahora sabemos que estuvo de todo menos perdida. Este libro pueden adquirirlo en las librerías de la editorial de la Universidad Estatal a Distancia. El Hilo de la Historia es una producción del Centro de Investigaciones Históricas de América Central. Agradecemos la colaboración de los equipos técnicos de la radioemisora de la Universidad de Costa Rica y de 101.5 Costa Rica Radio. Recuerden buscar nuestros podcasts en Spotify. Hasta la próxima semana. El Hilo de la Historia es una producción del Centro de Investigaciones Históricas de América Central y 101.5 Costa Rica Radio. El tema musical que nos acompaña es de Wilson Arroyo. Te esperamos el próximo jueves a las 7:30 de la noche y te invitamos a seguirnos por redes sociales.